Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 3 de noviembre del año 2021. Voy saludando a quienes nos acompañan. Primero, quienes están acá en el estudio. Patricia González, buen día. Un gusto. Recién teníamos su comentario a propósito del arte nacional. La he agarrado para eso. Me encanta. Yo no sé nada, pero me gusta mucho. Seguimos. Agustín Iturralde, ¿cómo te va, Agustín? Buenos días, Emiliano. Bueno, y ahora voy a distancia con Óscar Sarlo. Hola. Inamovible en el escritorio de su casa, acá en el centro, pero allá, ¿no? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, bueno. Y por último, el saludo para Julián Cabrera, que algunos oyentes memoriosos recordarán por una sonada aparición en Perspectiva allá por junio del año 2000, con aquella carta que tanto removió a la audiencia. Julián, buen día, un gusto recibirte. Buen día, Emiliano. Un gusto también, con mucho nervio, pero con gusto. Julián, recordemos, es productor rural en el departamento de Florida, ¿no? Sauce del G. ¿Seguís trabajando en esa zona? Sí, correcto. Ahora en calidad de propietario en mis 100 hectáreas, en ese lugar que es mi lugar en el mundo. De todos modos, hoy te ubicamos en Durazno. Estás en la ciudad de Durazno. Sí, por el tema de la señal. Me trasladé a Durazno, a la casa de mi compañera, o sea que además de compañera hoy es secretaria y encargada de toda la parte técnica, porque yo soy negadísimo. Modelo 1800 casi. Bueno, te diré que te asesoraron bastante bien porque estamos escuchándote y viéndote en perfectas condiciones. Bueno, un gusto recibirte. Vamos a ver cómo sale esto. Nos iremos haciendo después los comentarios correspondientes. Vamos al primer tema. El presidente Luis Lacalle Pou puede participar en la campaña hacia el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Dejo esta pregunta por algunos hechos que ocurrieron en estas últimas horas. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, respondió ayer al senador Óscar Andrade, del Partido Comunista, que en el fin de semana había declarado: el presidente sale a la campaña caminando en la cornisa de la Constitución. Ayer, decía, en una entrevista con Canal 5, Delgado aseguró que la opinión de Andrade no tiene ningún sustento jurídico. Delgado recordó el artículo 77 de la Constitución, que establece que el presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. Sobre esta última frase agregaba Delgado: acá no se elige nada excepto un referéndum. Es una ley que impulsó el gobierno. Está bueno que el gobierno, los ministros, el presidente pueda salir a defender una ley, esta u otra ley. Andrade había cuestionado al presidente porque en un acto oficial en Colonia había salido en defensa del régimen de alquileres sin garantías previsto en la LUC. Es tanto el nerviosismo que el presidente sale a la campaña caminando en la cornisa de la Constitución, agregó Andrade en aquel momento. Agustín, tú querías tratar este tema, tú lo proponías ayer de tarde. Yo lo proponía, me parecía interesante cómo se venía instalando la discusión de esto. A ver, me parece que lo primero, tres cosas. Uno, lo primero es separar la sustancia del tema de las formalidades del tema, ¿no? En cuanto a la sustancia, creo que no puede caber duda que esta es una ley, esto es un referéndum que probablemente vamos a tener contra una ley del gobierno promovida por iniciativa del Poder Ejecutivo. O sea, en la sustancia, esto, la participación del gobierno y del presidente va a estar ahí porque es primero que nada una ley, un referéndum contra una ley del gobierno. Entonces, entonces eso me parece claro. En cuanto a la forma, la Constitución uruguaya tiene algunas definiciones que en este tipo de instancias pueden prestarse para interpretaciones múltiples, ¿no? La Constitución uruguaya junta al presidente, al jefe de gobierno con el jefe de Estado y dice que el presidente no puede participar de actos electorales, no hay reelección, no puede hacer campaña electoral. Hasta ahí parece que hay una parte de eso que es claro. Bueno, los presidentes normalmente se cuidan de participar en las campañas electorales de forma desembosada, ¿sí? Aunque hacen su rol desde, obviamente, participan desde su rol de presidente.
En este caso, a mí me llama la atención un poco el énfasis que se está poniendo, dado los límites vidriosos que muchas veces se tocan en estos temas. No estoy pensando en dos tipos de episodios de presidentes anteriores que hemos visto. Uno muy claro, los presidentes encabezando listas al Senado. En listas para el Frente Amplio, 609, José Mujica, primer candidato al Senado siendo presidente. Julio María Sanguinetti, primer candidato al Senado siendo presidente. Jorge Valle, primer candidato al Senado siendo presidente. Nunca vi nadie que hiciera un gran tema de esto. Capaz que cuando empezó a pasar esto, que entiendo que la primera vez que pasó fue con Sanguinetti, hubo algún tipo de discusión. Después se normalizó totalmente, nadie dice nada, y ahí sí es un acto eleccionario, política partidaria, en una lista que dice Frente Amplio, Partido Colorado, o lo que fuera, y pasa como si nada. Y después un episodio, ya claramente, no como dice Andrade en la cornisa, sino del otro lado de la cornisa, que fue Tabaré Vázquez, yendo a un comité de base siendo presidente, en un día del comité, recitando una parte de su discurso de victoria del 2004, diciendo que en el 2019 o el 2019 iba a volver a ganar el Frente Amplio, y también, bueno, ahí sí hubo algún poco de revuelo de la oposición, pero no más que eso. En este caso, a mí, la verdad, me llama, yo pensé, nunca se me ha ocurrido en mi poco entendimiento constitucional, que se podía llegar a plantear que el presidente no podía participar en un referéndum donde se está cuestionando una ley de gobierno, un acto de gobierno donde él actúa también como legislador. Pero bueno, entiendo, no soy experto en derecho constitucional ni muchísimo menos, entiendo que puede haber alguna discusión interesante, así que bueno, probablemente va a ser parte de lo que nos va a acompañar en los próximos meses. Vamos a charlarlo entonces en los próximos minutos. Recurramos al abogado de la mesa, no necesariamente experto en asuntos electorales, pero Óscar, ¿tú qué decís? Bueno, como siempre se puede analizar desde distintos niveles, ¿no? La cuestión. En términos constitucionales, que es el que menos autoridad puedo tener o conocimiento, si entendemos por constitucional cuál fue la intención de la Constitución y de los constituyentes, en una norma que ha sido muy reiterada, aunque con algunas modificaciones debido al cambio que tuvo nuestro Poder Ejecutivo, como poder unipersonal y después colegiado, en fin, tuvo algunas modificaciones, pero siempre hubo una intención clara, y era que la Corte Electoral, que es la justicia que va a dirimir todos los reclamos y todas las cuestiones que se planteen, como un tribunal judicial en materia electoral, no se vea presionada por ningún tipo de injerencia desde la cabeza de los otros poderes del Estado, eso está claro. Y yo he escuchado que algunos dicen que en materia electoral es una cosa, pero que en referéndum es otra. A mí no me convence ese argumento. Yo creo que la Corte Electoral actúa como jueza en todas las cuestiones que están bajo su jurisdicción, y son tanto actos eleccionarios. Lo electoral comprende tanto lo eleccionario como lo plebiscitario, lo referendario, en fin. Entonces, a mí me parece que eso está, por un lado, debe interpretarse eso en la Constitución. El sentido es proteger el funcionamiento imparcial de la Corte, y eso implica todos los que están excluidos de actuar en los actos controlados por la Corte, incluyendo el presidente de la República, y también para otro caso que está haciendo ruido, que es la salida de una ministra de la Corte, ministra partidaria, que hizo algunos juicios sobre el tema de la campaña de la LUC, cuando ella integra un órgano que va a tener que juzgar como juez en caso de que haya controversias en esta materia. El tema formal, como dice Agustín, podría inclusive deslindarse por un lado que no he visto señalar mucho, pero que tiene que ver con el hecho que todavía no estamos ante la instancia del referéndum, porque no ha sido Esa es una puntualización interesante, ¿no? Todavía no hay referéndum. Estamos quemando cartuchos en una cuestión, me parece bastante secundaria.
O sea, Pero bueno, la prohibición preparándola. de intervenir en la campaña regiría a partir del momento en que la Corte Electoral oficializara la convocatoria a un Desde que referéndum. se convoque a referéndum, ¿no? Entonces me parece que sí, todas las fuerzas están templando los filos, ¿no? Están probando, a ver, y llamando la atención de que no se empiecen con estas cosas. Pero lo que dice Agustín es cierto, ha habido una cierta flexibilidad, y entonces el derecho no está hecho de la interpretación en base a las intenciones del que creó las normas, sino que el derecho se interpreta desde la posibilidad de aplicar sanciones a quien lo violen. Y como en este caso no existe la más mínima posibilidad que alguien controle esto, todo forma parte de un pacto de caballeros, entre comillas, que tiene que regir a la clase política en el Uruguay. Si no se abstienen ellos mismos de cometer estas violaciones, la verdad que esto termina en un desquicio. Después vayan a hacer propaganda con la calidad institucional del Uruguay. Pero empiecen por controlarse estas cosas y autolimitarse en el abuso y en la transgresión de estas cosas. No pensemos lo que dice la Constitución. La Constitución es clarísima. Las prácticas, obviamente, como bien decía Agustín, me parece que han andado ahí por el borde, y las trapisondas están a la orden del día. Entonces, bueno, empecemos por corregir estas cosas y dejémonos de niñería. Habló el abogado. Enseguida voy a consultar a la politóloga, pero ¿qué tal si antes nos vamos al interior? ¿Qué tal si escuchamos a Julián Cabrera? Un punto de vista nada técnico en esta materia. ¿Cómo estás viendo esta discusión? Sí, yo como ciudadano común y corriente y futuro votante, en primer lugar lo que me preocupa es cuando se transgrede la Constitución. Yo creo que ese tema tiene que ser fundamental porque después los lamentos vienen, pero es tarde. Pero no me parece que sea este el caso, como bien lo planteaba Óscar. La Corte Electoral no ha oficializado la convocatoria. Por lo tanto, creo que lo que estamos haciendo es enredando tantos de gusto, a ver si desde esa visión podemos bajarle la buena imagen o la imagen que pueda tener positiva el presidente para enredar con lo otro. Y a mí como futuro votante, a mí lo que me encantaría es que me estuvieran informando por qué derogar estos artículos, mucho más que incluir elementos que hoy por hoy me parece que no son reales. Patricia, te escuchamos a ti. Bueno, varias cosas. Primero me parece que más allá de lo que plantea Óscar, ¿no? A veces miramos como el derecho como una estructura rígida y sólida, y es una cuestión de prácticas sociales, ¿no? Como las personas se mueven adentro de las normas y adentro de las reglas. Creo que acá no se trata del presidente, se trata de la investidura del presidente y de quien lidera el Poder Ejecutivo. No es un legislador. No legisla, el presidente es el presidente del Poder Ejecutivo y hay una separación de poderes. Por tanto, los legisladores sí son quienes tienen que salir a defender sus leyes, me supongo. Que el gobierno tiene legisladores. El Poder Ejecutivo cumple ciertos roles legislativos. ¿No? En este caso es una ley que viene del Poder Ejecutivo. Eso es una cosa. No es un legislador. No es un legislador. El presidente no es un legislador en este caso. Bueno, no. O sea, que vos puedas hacer leyes con iniciativa del Ejecutivo no quiere decir que sea un legislador, ¿no? Puede crear leyes a iniciativa del Poder Ejecutivo que van al Poder Legislativo, que se discuten y que se refrendan ahí. O sea, el espacio para la discusión y para el debate es el Poder Legislativo. Entonces, ese es el espacio donde tendría que haber personas que estén defendiendo la ley que efectivamente sale de ese lugar. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué se plantea esto de los actos eleccionarios? Me parece increíble que Delgado esté discutiendo si esto es una elección o no es una elección. Esto es una elección. Sí, es una elección, punto. Se eligen cosas. Sí, es un acto eleccionario, está la Corte Electoral involucrada, por tanto, el artículo 77 aplica perfectamente. El presidente no puede opinar sobre esto. ¿Hay una línea fina? Y claro que sí, porque es un presidente defendiendo una ley. Eso está bien, es razonable, ¿no? Yo no me parece que... Me parece obvio que vamos a tener esta tensión con el presidente y el Poder Ejecutivo defendiendo una ley. Eso me parece evidente. Para eso existe la oposición, para generar un contralor y para decir, bueno, ojo, porque entonces el presidente puede opinar, puede hablar y mañana se puede parar en un acto a defender la ley. No, eso no me puede hacer, ¿no? Entonces, en el intermedio, ir diciendo, che, ojo que el presidente no puede opinar. Entre otras cosas, ¿por qué?
porque tiene el monopolio del uso de la fuerza, ¿no? Preside el monopolio del uso de la fuerza como la investidura del presidente de la República, es el comandante en jefe del ejército, ¿no? Tiene un montón de roles. Bueno, a esos roles, esa persona, no Luis Lacalle Pou, esa persona que tiene esos roles no puede opinar sobre esto. Y eso es no usar todo el camión del poder del Estado. Y los medios de comunicación, amigos. ¿Qué? Porque cada vez que el presidente habla se le pone el micrófono. Los presidentes tienen los micrófonos. Bueno, entonces, ¿necesita el gobierno poner a jugar al presidente? Eso es lo segundo que me pregunto políticamente. ¿Es tan terrible la situación que tienen a la interna que no pueden poner a discutir y a debatir a sus legisladores? ¿Y que tienen que poner al presidente a dar la discusión sobre la ley? Eso me parece un poco descabellado. Y lo último, me parece que hay un tema de calidad del debate y de pensar en las personas, ¿no? Ahora lo planteaba Julián en quiénes van a votar, en cómo van a votar. Hay que tratar de evitar un poco las adjetivaciones, ¿no? Y no lo digo solo por Delgado, lo digo también por mis compañeros, ¿no? O sea, hay que tratar de evitar adjetivar, sino pensamos distinto, pero tratemos de dar esta campaña y esta discusión como una discusión con la mayor altura posible, porque la gente tiene que tomar una decisión y somos responsables, quienes hacemos política, de dar la información que se necesita para que la gente elija. Esta campaña tiene un serio riesgo de, ¿cómo decirlo?, de desbarrancar, ¿no? De barro. De barro. De barro. El barro está ahí, latente, picando, está en la puerta. Viene muy mal. Las posibilidades de una campaña de buen nivel cada vez son más bajas. Yo creo que acá hay problema de fondo. Yo entiendo lo que dice Patricia, me encanta esta Patricia tan institucionalista, la comparto, la abrazo. Va con ironía eso. Pero, no, es siempre. Pero yo creo que el problema que tenemos en este referéndum, por lo cual es ¿qué pasa en las campañas cuando hay unas elecciones cada 5 años? Tenemos presidentes que hacen campaña. Mujica se aburrió, además de ir encabezando la 609 del Senado, recorrió todo el interior. En el 2014, cuando parecía que se le complicaba la campaña, recorrió el interior, que dio miedo haciendo actos de presidencia. ¿Qué no hacía? ¿Cuál era la línea que no cruzaba Mujica? No iba a actividades del Frente Amplio, no iba a actos que hicieran Frente Amplio. Bueno, pero como eso está permitido. Bueno, le acabás de abrir la puerta a la calle Pou, Perfecto. Entonces, ¿qué va a hacer la calle Pou? Avalando lo que Patricia dice que se permite. Va a recorrer en actos de presidencia, va a ir al interior a inaugurar cosas. Ya lo sabemos. Y va a decir que que lo bueno que hizo la LUC, todo lo bueno que hizo la LUC, no va a participar en un acto que diga sea la LUC. No va a participar en un acto que diga sea la LUC, pero va a hacer todo el resto. Si se sigue por el criterio de todos los presidentes hasta ahora. Probablemente eso puede ser lo que pasa, no tengo claro cuál va a ser. La verdad, no me doy cuenta. No compro el puritanismo excesivo con este tema cuando lo que tenemos todas las campañas son los presidentes haciendo campañas de sus roles, elegantemente, sin cruzar las líneas que no se cruzan en Uruguay y que sí se cruzan en Argentina, cuidando. Y bueno, y hay una parte que con eso lidiamos porque obviamente es muy fino. En este caso, más que más, porque en este caso es una ley de este gobierno. Pero cuando hay una elección que siempre en buenas medidas continúa a cambio, obviamente el presidente tiene algo para decir. Y lo último sobre esto que dijo Patricia al final del rol del presidente, que es verdad. Yo creo que la contracara de eso tan importante el presidente para defender la ley es... Tan importante es para tirar la ley, sacar al presidente del juego. A mí me llama la atención, antes de que se declare el referéndum, Andrade tratando de mover al presidente del juego, tratando de sacar al presidente del juego. Obviamente es un presidente bastante popular, es uno de los líderes más populares, es el líder de la coalición y lo quieren sacar del juego y los otros lo quieren dejar en el juego. Obviamente, no hay ninguna sorpresa y me parece que dentro de la Constitución de la ley es legítimo que así sea. Acá en el estudio hay unos juegos entre Patricia y Agustín. Mientras habla uno, el otro pone cara. Cuando dice popular me da... ¿Qué pasó? No, cuando dice que es el presidente más popular me da como algo así. No sé si es el presidente más popular. Dije popular, dije más, no sé si dije más. Pero si dije más no estoy equivocado igual. Seguimos. Pero dije popular nomás. Oscar, ¿vamos contigo? Sí, dos anotaciones del lado político. Yo le aclaro a Pato que no soy nada formalista en la teoría del derecho, por eso le dije que para mí es bastante realista. No me ocupo de cuestiones en las cuales no existe ninguna posibilidad que un juez te ampare. No lo considero realmente que sea la interpretación correcta del derecho, ¿no? Así que no voy por ese lado. Pero de todas maneras yo creo que hay una lectura política de esto, son dos, y que quedan, alguna se está agitando, la otra no tanto, ¿no? La primera es de que la campaña en contra de la LUC
ya se sabía de antemano que iba a contar con toda la asimetría en el acceso a los medios. Eso está muy agravado y ha sido notorio. Pero yo creo que también se nota la preocupación del gobierno en que se está recurriendo a argumentos muy falaces, ¿no? En materia del tema del arrendamiento, en materia penal, por ejemplo, se incurre en groseras falacias, ¿no? Que no voy a entrar ahora. ¿A quiénes estás aludiendo con las falacias? No, digo, que el ministro del Interior, por ejemplo, llega a argumentar, por ejemplo, que la cárcel la policía, la LUC está permitiendo que haya más gente presa y esa más gente presa es la que se va a hacer rehabilitada. Eso es infantil, por no decir que es falaz directamente, ¿no? Sostener ese tipo de cosas. Pero bueno, y otras tantas que ha sostenido, ¿no? Pero la que más me interesa es, desde el punto de vista de la cuestión política, es que la LUC, haya o no referéndum, ya tenía un efecto derogatorio, que no es jurídico, pero es político. El gobierno renunció a aplicar el ajuste de precios de ANCAP de los combustibles. Eso quiere decir que el gobierno da por derogado, por lo menos hasta que haya referéndum, da por derogado una disposición que debió aplicar de otra manera y está pagando millones de dólares para mantener la ficción que él mismo dijo que iba a tirar abajo. Es decir, nadie se ajusta a ningún parámetro, ni siquiera político, no hay principios políticos, nada. Como siempre, la pragmática es la que manda, y yo creo que el efecto notable que ha tenido, algo en lo cual yo no creía de antemano, aclaro, porque lo dije en su momento, no era partidario de esto, pero digo, de hecho, tengo que reconocer que el impacto que tuvo la recolección de las firmas ya produció un efecto político notable. Y me parece que esas son las cosas que importan. Lo demás, la cancha está muy flechada y va a ser muy difícil, pero bueno, es en las condiciones que habrá que dar la discusión, ¿no? La discusión no va a aclarar gran cosa porque estamos, como bien decían ustedes, estamos muy embarrada la cosa y la asimetría comunicacional es muy difícil de contravenir. Bueno, entonces, a ver, mientras hablaba Óscar, y sobre todo cuando se refería a los artículos de la LUC vinculados al ajuste de los combustibles, acá también había comentarios, gestos, sonrisas. Agustín, te mojaron la oreja ahí con este tema. No, pero pasa que si sacamos la discusión para temas tan particulares que no son los que estamos discutiendo, yo creo que estamos discutiendo de si el presidente puede o no participar de la campaña. Si no, sobre eso sí, para no esquivar el bulto, es un artículo de la LUC que lo votó todo el mundo, lo votó el Frente Amplio inclusive, y que obviamente la situación política y contexto internacional está haciendo que se aplique de una forma que no estaba prevista. Eso me parece que es claro. Me parece que está bueno que nos mantengamos en lo que vinimos a discutir. Sí, de todos modos allí aparece la discusión de si la norma incluida en la LUC obliga al presidente a tomar el informe de la URSEA con los precios de paridad de importación, o lo que obliga es a que considere el informe de la URSEA, ¿no? Esa es una parte del debate también. Me gustaría escuchar a Julián en eso, ¿no? Ajá, sí lo tenemos, porque estamos dándole vueltas a esa comunicación que todavía no hemos logrado recomponer. No quiero pensar que se fue por eso. No, tuvimos mala suerte. Bueno, ¿quién sigue? No, yo creo que ahí hay una... Agustín no quiere discutir sobre combustible. Bueno, yo encantado. no discutamos, ¿no? Hoy era uno de los temas y me parecía bárbaro discutir sobre combustible. Yo era de los temas que hinché para discutir. Pero yo lo que creo es que, entre otras cosas... Bueno, tenernos a la discusión. No. Creo que, entre otras cosas, están usando todo el aparato del Estado para defender esto y para posicionarse y pararse mejor o peor, ¿no? Porque eso es Heber saliendo a decir... que todo está mejor, ¿no? Lo que decía Óscar, todo está mejor por los artículos de la LUC, eso también es el presidente saliendo a defender la vivienda, eso también es las decisiones que están tomando en relación al combustible. O sea, ¿estás poniendo todo el aparato del gobierno para eso? ¿Me parece razonable? Y sí, me parece razonable. O sea, lo que quiero decir es no tengo una lectura simplista de no deberían defender la ley. Entiendo que lo van a hacer. Yo sí me pregunto, porque eso te define un poco, es cuando tenés poder, ¿cómo te manejás con ese poder? ¿Qué haces? ¿Haces un uso total del poder? ¿Haces un uso
porque el marco para el uso del poder puede ser muy grande. O sea, vos podés hacer un montón de cosas, hay un montón de marcos. Bueno, ahora, ¿qué gobierno tenés? ¿No? Y cuál es el tono que vos das con el gobierno, es, por ejemplo, si vos habilitás las conferencias de prensa para quien no tiene el monopolio de los recursos de los medios de comunicación, o sea, si vos venís con todo tu aparato del Estado y con la investidura del presidente a dar discusiones, o sea, ¿cuánto poder vas a usar en esta discusión? Y creo que ahí sí hay una pregunta, ¿qué es política? Y sí lo que de alguna manera me deja entrever, y creo que esto lo planteaba también Óscar, es que hay mucha preocupación, y lo digo sin ironía, ¿no? Hay mucha preocupación por parte del gobierno, y si yo estuviera en el gobierno también estaría muy preocupada por la posibilidad de la derogación efectiva de la ley. O sea, es un problema importante para el gobierno que entiendo que está buscando estrategias para eso. Hay un borde, hay un límite que no es una línea, ¿no? Esto que decía Óscar, ¿no? Yo no me considero institucionalista, ni tener una lectura... Bueno, los límites no es una línea que vos pasás a... Bueno, hay una frontera, un rango, y ahí te movés. Bueno, vamos con Julián. Me perdí una parte de los argumentos, y me repito, a mí lo que más me preocupa es cuando entramos a incluir elementos que no son prioritarios para enredar la situación que en definitiva puede terminar siendo una mala información. Quizás cuando estabas fuera del aire, preguntaba Óscar recién cómo estabas viendo tú un aspecto de los tantos que se están discutiendo a propósito de la LUC, del ajuste de los combustibles. Si el Poder Ejecutivo estaba incumpliendo su propia norma en esta materia cuando en los últimos 2 meses no aumentó los precios, pese a que el informe de la URSEA de los precios de paridad de importación conducía en principio a ajustes de cierta importancia. Sí, yo lo veo como que es más de lo mismo. Desde el 2000 y poco que está la URSEA, siempre ha hecho informes y nunca se ha respetado su informe. Y en este caso que está en la LUC, los argumentos son que no es vinculante, como que lo que creo que no está respetando el Poder Ejecutivo es el espíritu con el que hizo esa ley. Pero después, en definitiva, siempre es lo mismo. Yo me pregunto, Emiliano, ¿qué sentido tiene el informe de la URSEA? Y si lo vamos a utilizar, bueno, juguemos con las reglas cuando sean favorables y cuando sean desfavorables. Pero acá lo único que estamos haciendo son los ciudadanos todos, los anónimos y los públicos, es trasladar un montón de recursos desde los combustibles que ha oficiado como oficina recaudadora, con las consecuencias que ha traído a todo el país, después por el encarecimiento de todo, porque todo se mueve a través o la mayoría a través del gasoil. Entonces creo que la gran discusión no tendría que ser si cumple o no cumple, la discusión tendría que ser, bueno, ¿qué vamos a hacer para hacer un país más competitivo, más serio, y no ir trasladando recursos sin discutir realmente qué es lo que anda mal en los combustibles y la manera en que se usa? Bueno, ¿te gustó esa respuesta, Óscar? ¿Te gustó, Agustín, que preguntaban por este tema, que apareció ahora, que no era el tema central de la discusión? Óscar. Agustín me señalaba de que yo me apartaba del tema. En realidad, en mi cabeza lo que funcionaba era que el presidente tiene un enorme poder en el Uruguay, y entre otras cosas, no solamente que actúa en los medios como presidente y se aparta de la Constitución como fue pensada, sino que también tiene recursos como este. Porque esto es obra del presidente, haber decidido que no se cumpla con la LUC, que él mismo impulsó. ¿Te das cuenta? Entonces no estoy saliéndome del tema, estoy diciendo el presidente está incidiendo en la campaña electoral, porque todo el mundo admite que esto es puramente electoral, es para ganar el referéndum. No es para atraer turistas, es para ganar el referéndum, porque esto en cuanto se salga de esto, se dispara el aumento, si es que no lo hacen antes, ya por el costo enorme que va a tener para ANCAP, quizá tengan que soltarlo antes. Pero que está subvaluado, de acuerdo a las reglas que el propio criterio oficial establecieron, es evidente para todo. Entonces yo digo, el presidente está incidiendo, y quizás, como dice Pato, esté bien que lo haga porque ya se ha hecho costumbre, bueno, no sé. Recordemos lo que dice el famoso artículo 235 de la LUC, dice, el Poder Ejecutivo aprobará el precio de venta de los diferentes combustibles producidos por ANCAP
previo informe preceptivo de la URSEA y de ANCAP. Lo que dice es que No es claro. debe resolver previo informe preceptivo. Lo que no se entiende acá es qué quiere decir preceptivo, ¿no? Sí, sí, sí. No, el informe quiere decir que si no está el informe, el acto de fijación del precio es ilegal. Claro, ahí está. Claro. Pero no, no dice dice que tenga que tomarlo en relación al No informe. dice que tenga que aceptar el criterio de la URSEA. Eso está claro. Sí, porque además si se lo interpretara por el lado de que tiene que aceptarlo, aparecería la duda de cuál de los dos informes tiene que aceptar, el de la URSEA o el de ANCAP, porque no necesariamente van a ser iguales, ¿no? Bueno, pero lo que sí es claro es que contraviene un compromiso político. Eso está claro, ¿no? Y lo ha admitido el propio gobierno. Yo simplemente para me parece interesante cómo Oscar enganchó el tema, la verdad en eso hay que reconocerle que fue hábil porque encontró una forma de que sí tenía que ver con lo que estábamos hablando. Y creo que sí, me parece hiper valioso discutir el poder de los gobiernos en las elecciones y en eso lo sano que es la no reelección uruguaya, la limitación del rol del presidente en las elecciones en Uruguay. Me parece eso estupendo. Creo que algunas personas que estuvieron con el aparato del Estado a favor muchos años, recién se están enterando de esto o se habían olvidado de esto. Y obviamente el que está en el gobierno tiene mucho más instrumentos. Cuando van a hablar en los medios, habla el ministro y después habla un parlamentario de cada lado. El presidente tiene todos los focos, todas las cámaras siempre a su favor y va donde va lo siguen. Y bueno, sí, eso es uno de los problemas que por ahora no le encontramos mucho arreglo. Y sí, eso obviamente en esta elección, más aún que es un acto de gobierno, va a jugar a favor del gobierno, ya obviamente. Bueno, pasamos raya, cerramos el tema con Julián. A ver, te toca el cierre. Yo vuelvo a lo mismo. Creo que las discusiones realmente no son serias. Si se trata de ganar la elección por ganar, como una especie de carambola a varias bandas para después las elecciones nacionales, me parece que no es serio. Lo serio tendría que ser que estuvieran hablando y discutiendo sobre los artículos que se pretenden derogar, con qué argumento y de la otra parte con qué argumentos mantenerlos. Tú, por ejemplo, no te voy a preguntar qué vas a votar en el referéndum, pero tú ya tenés tu voto resuelto, ya tenés información suficiente como para decidir. No la tengo y considero una persona que trato de informarme, pero necesito más campaña, más fundamento de gente que esté en el métier del tema y creo que sigue bárbaro. Yo a mí la parte de la LUC, no es para tirar otro tema, pero la eliminación de la obligatoriedad financiera no termino de aplaudirlo, pero acá se habla de derogar otros artículos de los que ignoro. Entonces, que haya algo de la LUC que me haya dejado muy conforme no quiere decir que esté de acuerdo con la catarrada de artículos que están incluidos, ¿no? Y yo lo que reclamo es eso, de la clase política nos dan a todos los ciudadanos el derecho de afirmar o descartar leyes. Bueno, denme los argumentos. Yo no quiero ir a votar por otra serie de ingredientes que en realidad no son para los que estamos convocados. Ya continuamos, ya seguimos en la tertulia de este miércoles, cambiamos de tema y viene Romina para la conducción.